Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien, listos y listas para iniciar la actividad del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que te brinda. El tema a trabajar es: reconocemos los vínculos históricos de la independencia, el área personal social. El propósito del día es analizar y reflexionar sobre los efectos en la economía después de la independencia. ¿Qué vamos a analizar y qué vamos a reflexionar? Estos cambios, estos efectos que hubo en nuestra economía después de nuestra independencia. ¿Listo? Cada vez que te planteas profundizar tus conocimientos sobre un determinado tema, te encuentras con abundante información que de seguro revisas cuidadosamente. Y en el transcurso de tu búsqueda es muy probable que te hayas podido dar cuenta de cómo la información que te brinda un texto se desprende o tiene relación con otro texto que has encontrado. Usualmente pasa cuando buscamos la misma información, ¿verdad? Por ejemplo, en Google buscamos una información y nos aparecen varios textos que de hecho tienen la misma información, pero escrita por diferentes autores. Lo que haces en este caso seguramente es comparar las ideas contenidas en ambos textos y analizarlas para identificar puntos de encuentro en que se parecen o discrepancias en que se diferencian, así como indagar la autoría y las referencias bibliográficas para tratar de explicar la relación entre los autores y el tema abordado. Eso te permite adquirir una mayor profundidad sobre el tema investigado y también llegar a construir tu opinión con base en una variedad de datos, diferentes puntos de vista o perspectivas. ¿Y tú sabes cómo se llama esta relación entre dos textos? ¿Las semejanzas que tienen o las discrepancias que tú puedas encontrar dentro de estos textos? ¿Tú sabes cómo se llama esa relación? Se llama intertextualidad. Y tú me estarás preguntando, ¿y profesora, qué es intertextualidad? Pues hoy día vamos a conocer un poquito más eso y también lo vas a utilizar. La intertextualidad es la presencia de una información de un texto en otro. Pueden ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación de diferencias y semejanzas sobre el tema o el propósito. La relación se puede presentar a través de una cita o de otras referencias textuales. Entonces, conclusión, ¿qué has entendido por intertextualidad? Muy bien, que va a ser la relación que tienen dos textos en los cuales yo puedo encontrar diferencias o semejanzas sobre un mismo tema. Ahora vamos a comenzar a leer. Recuerda que el día de hoy tú también vas a utilizar la intertextualidad para conocer algunos datos importantes en los textos que vamos a leer. Para ello vamos a analizar primero el título de cada texto. El primer texto es ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? Y el segundo texto, ¿cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? En estos dos textos vamos a encontrar semejanzas y diferencias. ¿Sobre qué? Sobre la economía, ¿verdad? Después de la independencia. Muy bien. Ahora vas a responder oralmente las siguientes interrogantes. También lo puedes hacer en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué se expone en el título de cada texto? ¿Qué te da a conocer? Lo vas a escribir con tus propias palabras. ¿De qué tratará cada uno de estos textos? A ver, ¿de qué piensas tú que pueden tratar? ¿Listo? El primer texto, el segundo texto, tú lo vas a escribir. ¿Tendrá relación ambos textos? ¿Tienen relación en alguna palabra que se repita en estos títulos? Muy bien. ¿Cuál sería? Lo vas a escribir. ¿Te gustaría leerlos? Yo estoy segura que sí.
¿Y con qué finalidad vamos a leer hoy día estos dos textos? Para analizar y reflexionar sobre los cambios en la economía después de la independencia. Muy bien. Ahora es hora de leer. Recuerda que para leer buscamos un sitio cómodo donde haya iluminación y tenemos a la mano una hojita donde vamos a ir anotando las ideas principales. La primera lectura la vas a hacer conmigo, pero tú puedes poner después pausa y hacer una relectura. Comencemos. Texto 1. ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? La guerra de independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y mano de obra. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida y una menor recaudación de tributos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingreso para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia de 1821 a 1825 han descrito la pobreza general sufrida durante esta época por todos los grupos sociales. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. De esta manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de la guerra. Alejandro Salinas. Mira, hemos leído cómo ha afectado la independencia a la economía del Perú, ¿verdad? Podemos ver que hubo varios rubros que fueron afectados y en especial, ¿quiénes fueron afectados? Los indígenas, por el costo de esta guerra. Claro que la independencia tuvo sus beneficios, pero el día de hoy estamos analizando sobre los efectos en la economía, ¿listo? Si tú gustas, puedes poner pausa a esta parte, volver a releer el texto e ir anotando las ideas principales. Ahora vamos a proceder con el texto número 2. ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada por la turbulencia social creciente y un palpante estancamiento económico. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y de las transferencias monetarias entre América y la península, supusieron el agravamiento de una larga crisis, y el Perú no fue una excepción. Si bien es verdad que en 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, la independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial y manufacturero metropolitano. Además, privó a la Real Hacienda de sus ingresos que, aunque modestos y en los últimos tiempos erráticos, no dejaban de ser importantes para un Estado al borde de la bancarrota. Por otro lado, la pérdida del puerto del Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva con el comercio en el Pacífico, con todo lo que ello acarreaba. España dejaba de ser un imperio y se vio obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión, porque las bases económicas fueron a partir de entonces muy frágiles. Dionisio de Haro. Como hemos podido leer en el segundo texto, también los españoles sufrieron una pérdida económica. Podemos leer dentro del texto cómo sufrieron esas pérdidas, ¿verdad?
Muy bien, ahora tú puedes poner pausa y puedes hacer una relectura e ir anotando en tu cuadernito las ideas que consideres importantes. ¿Listo? Después de la lectura vas a responder. Luego de leer, verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido del texto. Al inicio hemos hecho un antes la lectura, ¿verdad? Hemos planteado preguntas y ahora tú vas a verificar si estas preguntas, las primeras que has respondido, estas predicciones, tienen que ver con el contenido de lo que hemos leído. Revisa tus anotaciones iniciales y compáralas. ¿Qué respuestas mejorarías? Ve revisando. ¿Trató el texto de lo que tú pensabas que iba a tratar? ¿O podrías mejorar algunas respuestas? ¿Listo? Ahora vamos a identificar ideas relacionadas en los textos. ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en Perú como en España? ¿Cuáles fueron las principales repercusiones? ¿Cómo influyó la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en Perú como en España? Vas a organizar tus ideas en el siguiente cuadro, ¿listo? Este cuadro se llama Repercusiones económicas de la independencia del Perú. En la primera columna vas a ver qué repercusiones tuvo la economía en el Perú y qué repercusiones tuvo la economía en España. Y ahora vamos a responder. ¿Por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? Según lo que hemos leído, ¿por qué esa independencia que se ocasionó en nuestro país ha impactado en la economía de España? Muy bien, porque nosotros proveíamos de recursos a España. Excelente. ¿Cuál fue la situación desencadenante? ¿Cuándo cerraron qué puerto? Vas a escribirlo ahí. ¿Por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? ¿Por qué crees tú que se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? Porque no había recursos económicos. Muy bien. El desbarajuste, el desequilibrio económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. Según el texto, ¿qué significa mitigar? Piensa tú, dice que este desbarajuste, ese desequilibrio económico fue mitigado. Muy bien, fue calmado. Excelente. ¿Por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia? ¿Por qué crees que se afirma esto? Porque de por sí los indígenas no tenían recursos económicos, ¿verdad? Imagínate, si ya no había atención pública, pues ellos eran los más afectados porque no contaban con recursos propios. Ahora vas a reflexionar y opinar. Un Estado que cuenta con recursos económicos debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? Ponte a pensar. Un Estado como nuestro país, Perú, ¿cuenta con recursos económicos? Sí, cuenta con recursos para poder atender los servicios públicos y las necesidades básicas. Sin embargo, sabemos que en estos tiempos no se cumple mucho con esta condición. Tú vas a ponerte a pensar, ¿por qué crees? ¿Listo? ¿Por qué crees tú que se presentan estas situaciones? En salud, ¿por qué crees tú que no se atiende muy bien la salud? ¿Por qué crees tú que no se atiende muy bien la educación o la seguridad? Una causa podría ser la corrupción, ¿verdad? Otra causa, muy bien, la desigualdad en los recursos para cada sector. Excelente. Y tú vas a seguir completando con algunas ideas, ¿listo? ¿Y tú cómo te imaginas un país ideal? ¿Cómo sería un país ideal? Vas a escribir algunas ideas, ¿listo? ¿Cómo debería ser la salud en nuestro país? De repente mejorar la calidad de los hospitales,
mejorar las condiciones de la atención en las camillas, en las camas. Ahora que estamos en pandemia nos hemos dado cuenta que no hay camas para UCI, la unidad de cuidados intensivos, pues tendríamos que mejorar esos aspectos, ¿verdad? Tú vas a ir anotando cómo podríamos mejorar en salud, cómo podríamos mejorar en educación, cómo podríamos mejorar en seguridad, que ya no haya asaltos, cómo podríamos mejorar eso con la colaboración de los serenazgos, de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo piensas tú que nosotros podríamos ser un país ideal en estos aspectos? En salud, en educación y en seguridad. Tú vas a ir anotando tus ideas, ¿listo? Y ahora vamos a reflexionar según los siguientes criterios. Analicé y reflexioné los efectos de la independencia en la economía a los peruanos y españoles. ¿Has analizado y has reflexionado qué efectos tuvo la independencia en nuestra economía y también en la economía de los españoles? Si necesitas buscar más información, también lo puedes hacer. Recuerda que tiene que ser de fuentes confiables. Segundo criterio, identificaste las repercusiones económicas en un cuadro de doble entrada sobre los recursos económicos que debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. ¿Has podido identificar en ese cuadro de doble entrada? Espero que sí. Recuerda también que tienes que analizar, ¿verdad? 3 aspectos en los que la economía también hace mucho daño o mucho beneficio, dependiendo de su uso, en la salud, en la educación y en la seguridad. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.